Tribunal Supremo establecía, recordemos, el pasado mes de julio en una sentencia que los solicitantes de asilo en Ceuta o Melilla tienen derecho a libre circulación por todo el país tras ser admitida a trámite su solicitud y que, en consecuencia, pues no es conforme a derecho limitar sus desplazamientos a las dos ciudades autónomas. 5 meses después de esta sentencia y a instancias de Bildu, el Gobierno central anunciaba a través del director general de la Policía Nacional que va a permitir a los solicitantes de asilo de Ceuta y Melilla desplazarse a la península. Esto se producía en el transcurso de la Comisión de Interior. Enseguida hablamos con él en directo, pero antes escuchamos al diputado de Bildu, Jon Iñárritu, en esa Comisión de Interior. La siguiente pregunta es la relativa a lo que está ocurriendo con los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla, que, como usted sabe, el pasado verano el Tribunal Supremo estimó que aquellos solicitantes de asilo deben tener libre tránsito a la península. Esto es, con la tarjeta roja de solicitante de asilo, porque hasta este momento no ocurre eso. Yo les pregunté si habían autorizado ya el paso con la tarjeta roja y, de manera muy chistosa, hay que reconocerlo, me respondieron que los solicitantes de asilo actualmente están sujetos a las mismas limitaciones que tienen los ciudadanos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla por motivo de la pandemia COVID-19. Esto me lo respondieron el 9 de octubre y, como usted bien sabe, es falso. Los solicitantes de asilo el 9 de octubre no podían salir con la tarjeta roja. Quizás en esta fecha haya noticias diferentes, por eso es importante la diferencia entre la pregunta escrita, hace ya 3 meses, que la realicé en septiembre, que la que me pueda dar ahora la respuesta a una pregunta oral. Muchas gracias, señora presidenta. Pues la respuesta fue distinta. Esto es lo que decía el director general de la Policía en esa Comisión de Interior, respondiendo a esa pregunta por parte del diputado de Bildu. Y sí que hay información nueva que poder facilitarle, y es que en relación con la sentencia del Tribunal Supremo a la que se refiere su señoría, le informo de que está ultimándose, le queda ya muy poco al trámite, una instrucción conjunta de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Subsecretaría del Ministerio del Interior que va a regular todo el tema de los desplazamientos a la península de los solicitantes de asilo que se encuentran en Ceuta y Melilla, con lo cual el objetivo que su señoría pretende y el que pretendemos nosotros y compartimos, que es que ese tema quede resuelto, va a quedar dentro de relativamente poco tiempo. Con lo cual, lo único que le pido a su señoría es un poquito de paciencia, porque estamos ya llegando al final y, por supuesto, siempre cumplimos todas las sentencias judiciales y en este caso va a ser así también. Jon Iñárritu, diputado de Bildu, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Esta es la respuesta que ofrecía el Gobierno a través del director general de la Policía, Francisco Pardo. La respuesta es clara, no aporta la fecha concreta, pero sí que el Gobierno anuncia que va a permitir el traslado, el movimiento de los solicitantes de asilo a la península, ¿no? Sí. Yo creo que es una buena noticia y es el cumplimiento, ¿no?, de una sentencia que es cierto que no se está cumpliendo ipso facto cuando dictaminó el Supremo que había que llevarlo a cabo, pero bueno, veremos cuánto tarda el Ministerio de Interior en emitir esa instrucción y cumple con la sentencia. Decía usted que se quedaba satisfecho con esa respuesta que daba el Gobierno. Se le ofrecía la posibilidad de rebatir, de seguir interviniendo en esa Comisión de Interior, pero insisto, decía usted textualmente que se quedaba satisfecho con esa respuesta que había dado el Ejecutivo, ¿no? Sí, teniendo en cuenta, yo ese día realicé una decena de preguntas orales y hay que reconocer que el Ministerio del Interior, por boca del director general de la Policía Nacional, no dio respuesta satisfactoria a prácticamente ninguna de ellas, por lo cual en aquella que sí facilitó algo de información, que es decir, que en las próximas semanas, en los próximos meses se va a llevar a cabo esa instrucción, pues bueno, yo creo que es una buena noticia y veremos si se cumple. Y si se cumple, pues estaremos pendientes de cómo se desarrolla y sin más, pues dejaremos al Gobierno que lleve a cabo su trabajo en este tema. ¿Qué margen de tiempo o de confianza va a otorgar Bildu a la ejecución de esa sentencia por parte del Gobierno? Bueno, teniendo en cuenta que el director general dijo que próximamente, pues veremos ahora si en el mes de enero se lleva a cabo y si no volveremos a insistir. Digo, es cierto que van a transcurrir 6 meses desde esa sentencia, creo que ha pasado un tiempo más que razonable
ahora tenemos el compromiso del Ministerio, pues veremos ahora en las próximas semanas si se lleva a cabo o no. Todo va a ser, tratándolo con sentido común y viendo si se desarrolla, ¿no? Pues estaremos pendientes. Tampoco creo que haya que presionar más de lo que hemos hecho, y estando pendientes en esta cuestión, tanto nosotros como otras formaciones y otros organismos y asociaciones pro derechos humanos y que defienden los derechos de las personas que solicitan asilo. Creo que se deberá cumplir, que ya han tardado lo suficiente. ¿Qué, a su juicio, va a suponer la aplicación, la ejecución de esta sentencia, que generó cierto debate? Y recordemos que anteriormente el Gobierno ya había recurrido a la misma. Sí, hay que tener en cuenta que se estaba realizando una ficción legal, ¿no? Porque el derecho que se reconoce a cualquier solicitante de asilo en cualquier punto del Estado, en cualquier punto de España, pues en las ciudades de Ceuta y Melilla no se estaba aplicando, ¿no? Se estaba interpretando la legalidad de manera diferente. En este caso, lo que viene a decir la sentencia es que todo solicitante de asilo tiene derecho a tránsito, independientemente de que esté en las ciudades autónomas o esté en la península. Yo creo que es de sentido común que a cualquier persona en la misma situación se le aplique la misma norma. Esta sentencia viene a reconocer ese derecho, pues veremos si se puede transitar con normalidad y todo y aquella solicitante de asilo que lo desee, pues puede pasar a la península o no. Esto lo vamos a ir viendo una vez de que se publique esa instrucción. Yo creo y confío en que se aplicará en base a la sentencia y al sentido común, y no se harán trampas al solitario. Mira, hay un caso paradigmático, que es que en las Islas Canarias los solicitantes de asilo podían viajar a la península con la tarjeta roja, esta famosa tarjeta roja, sin problema alguno. Pues bien, una vez que el Tribunal Supremo ha venido a dictaminar que se debe reconocer este derecho a las personas de Ceuta y Melilla, pues curiosamente las personas de las Islas Canarias, que nunca hasta ahora habían tenido problema alguno, pues según algunas asociaciones pro derechos humanos, han empezado a tener problemas de esas personas para viajar a la península con esa tarjeta roja. Es cierto que coincide con el fenómeno migratorio que ha estado en los últimos meses en las Islas Canarias, pero que representa un hecho curioso, cuanto menos, que donde no había habido problemas, pues los empieza a haber. Pero estaremos atentos, seguiremos las noticias y seguiremos insistiendo al Gobierno, y esperemos que en este caso se cumpla con la legalidad y se cumpla con la sentencia. ¿Puede generar, cree usted, era uno de los argumentos que se esgrimían, ¿no?, teniendo en cuenta que los inmigrantes que llegan a Ceuta y Melilla, este no es el destino final, el destino es cruzar el estrecho y llegar a la península? ¿Cree usted que puede llegar a generar un efecto llamada o no? Bueno, esto del efecto de llamada yo no soy muy partidario, porque lo que está viendo es un fenómeno de expulsión, ¿no? Nadie abandona su lugar de origen voluntariamente ni por gusto, pero ante ese anuncio, y es cierto que este argumento se suele esgrimir en ocasiones, hay que tener en cuenta que, nos guste más o menos, está el criterio de Dublín, por lo cual un solicitante de asilo, cuando solicita en un primer lugar asilo, está ligado a ese Estado. Esto es, incluso aunque hubiera o pudieran darse el caso de que haya solicitantes de asilo que transitan no solamente a otro lugar del Estado, sino a otro lugar de la Unión Europea, esa persona estaría vinculada a su primera solicitud, esto es, a la solicitud que ha hecho en España, no pudiéndola realizar luego posteriormente en otro país diferente. Por lo cual ese argumento pues no tendría mucho sentido. En definitiva, nosotros lo único que estábamos vigilando o controlando el Gobierno es que se cumpliera la legalidad, y la legalidad es clara, y así lo ha establecido también el Tribunal Supremo. Por lo que, más allá de algunos argumentos alarmistas o que quieren sembrar este tipo de advertencia o de alarma, yo creo que con sentido común hay que actuar, y lo que no se puede permitir en ningún caso es en base a criterios humanitarios, porque hay que reconocer que el fenómeno migratorio tiene muchas vertientes y es poliédrico, pero principalmente es humanitario. Y lo que no se puede permitir es ver imágenes como las que hemos visto en los últimos meses de hacinamiento, tanto en el CETI de Melilla como incluso en la Plaza de Toros, ¿no? Yo creo que en un Estado miembro de la Unión Europea esas imágenes
no deberían serlo la moneda corriente. Jon Iñárritu, diputado de Bildu, muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Ceuta de la cadena SER. Hasta cuando queráis, 1.000.000 de gracias.